Bien, hermanos, vamos una vez más a las Escrituras. Primera a los Corintios, capítulo 2. Primera a los Corintios, capítulo 2. Versículos 1 al 5. Dice Pablo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, yo no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, otra vez vean el contraste, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Como vimos en el mensaje anterior, cuando Pablo llegó a la ciudad de Corinto, Pablo tuvo que enfrentar el mismo problema que todos nosotros tratamos o tenemos que enfrentar al tratar de alcanzar al mundo perdido con el Evangelio. Todos queremos tender un puente, ¿verdad?, que nos permita llegar donde ellos están para ministrarles eficazmente la palabra de Dios. Pero Pablo sabía que los predicadores podemos caer fácilmente en una especie de trampa cultural que termine destruyendo la esencia misma del mensaje que estamos tratando de transmitir. Ya vimos que en el caso particular de la sociedad corintia, los griegos eran muy aficionados a la filosofía y a la retórica, es decir, el arte de la buena argumentación, el arte de la elocuencia. Y las personas solían alinearse en torno a los maestros de su preferencia, un problema que también había alcanzado a la iglesia que Pablo había fundado en Corinto. Algunos de los miembros en Corinto habían desarrollado una especie de lealtad, una especie de admiración por ciertos predicadores y estaban provocando una terrible división interna en la iglesia. Capítulo 1, versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo. Y otro grupo dice: yo soy de Apolos, y otro: yo soy de Cefas. Y luego estaban los super espirituales: nosotros no seguimos hombres, nosotros somos de Cristo. Y Pablo les hace ver en el resto del capítulo que eso era completamente absurdo. Debido a la naturaleza del Evangelio y a la naturaleza de nuestra experiencia de salvación, hermanos, no tenemos razón alguna para gloriarnos en los hombres. Porque el poder del Evangelio no radica en el predicador. Me encantó algo que leí recientemente, decía: el poder transformador no se manifiesta en la predicación de la palabra, sino en la palabra predicada. Es un cambio sutil, pero importante. El asunto aquí no es tanto, porque no deja de serlo, pero no es tanto la predicación de la palabra, sino la palabra predicada. Es lo que transforma el corazón. Y fue debido a esa convicción que Pablo pudo mantenerse firme en su llamado, como vimos hace un momento, a pesar de las presiones culturales a su alrededor. Eso es lo que se encuentra en el trasfondo de este pasaje que vamos a estudiar en esta ocasión, en el que Pablo nos presenta tres aspectos que caracterizaron su ministerio en Corinto. El primero fue su determinación a mantener la integridad de su mensaje a toda costa. La integridad del mensaje. Hablamos de la integridad del siervo. Ahora vamos a hablar de la integridad del mensaje. Pablo estaba plenamente consciente de que el mensaje que él iba a predicar en Corinto no iba a ser bien aceptado. Capítulo 1, versículo 22.
Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura. Y Pablo ya sabía eso de antemano. Y sin embargo, él no se dio a la tentación de contextualizar el mensaje al punto de perder su contenido, porque él había sido llamado a transmitir fielmente, como nos decía Carlos en la primera hora, él había sido llamado a transmitir fielmente un mensaje que no era suyo. Versículo 1 del capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. Interesante esa frase. Cuando Pablo fue a Corinto, él llegó con la conciencia de que Dios lo había comisionado a dar un testimonio no acerca de Dios, sino de Dios mismo. ¿Cómo así? Lo que Pablo está diciendo aquí no es que él fue llamado a dar un testimonio acerca de Dios, sino que él fue llamado a proclamar el testimonio que Dios nos ha revelado en la Biblia. Lo vemos por el contexto y yo no tengo el tiempo ahora para probar todo esto, pero no es un testimonio acerca de Dios, es el testimonio de Dios mismo. Cuando Pablo fue a Corinto, llegó con la convicción de que el Cristo resucitado que lo llamó a salvación en su camino a Damasco, le había encomendado la tarea de ser portavoz de un mensaje que era de origen celestial. Escuchen cómo Pablo vuelve sobre este mismo asunto en su segunda carta a los Corintios. Ya nosotros vimos en la vez pasada cómo Pablo dice que él hablaba de parte de Dios y delante de Dios, pero más adelante en el capítulo 5, versículo 20 de 2 Corintios, Pablo dice: somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Pastores, he ahí nuestra identidad como ministros del Evangelio. Nosotros somos embajadores de Dios. Nuestro rey ha puesto un mensaje en nuestra boca que nosotros debemos proclamar tal como nos fue confiado, independientemente de la reacción que ese mensaje provoque en el auditorio. Primera a los Corintios, capítulo 4, versículo 1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Somos administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado popular. No. Que cada uno sea hallado fiel. Por eso Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2, Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja bien la palabra de verdad, que maneja con precisión la palabra de verdad. El ministro del Evangelio debe estar seguro de que en verdad te está entregando el mensaje de la Biblia, y no porque cita un texto aquí y otro texto allá que parecen apoyar sus ideas, sino porque a través de un estudio diligente, una exégesis cuidadosa, este hombre ha desentrañado el verdadero significado del texto bíblico. Yo recuerdo cuando yo me convertí al Señor, yo le decía a alguien: a mí me da la impresión de que los predicadores que nosotros escuchamos, en mayoría, en ese momento, ellos hacen su mensaje y luego buscan los versículos bíblicos que parecen apoyar lo que ellos quieren decirle a la iglesia. Y recuerdo muy bien lo que sucedió cuando nos expusimos bien temprano en la vida histórica de nuestra iglesia al ministerio de John MacArthur, y comenzamos a escuchar predicación expositiva y decíamos: este hombre está predicando la Biblia, está predicando lo que dice el texto. Es por eso que alguien ha definido la predicación como la proclamación, explicación y aplicación de la palabra de Dios. Eso es predicación. Es la proclamación, explicación y aplicación de la palabra de Dios. Pero mis hermanos, lamentablemente muchos usan la Biblia como una especie de trampolín.
Ellos citan el texto y de inmediato saltan a dar sus propias opiniones personales o las últimas teorías psicológicas que ayudan a sus oyentes con aquellas necesidades que ellos creen que son sus necesidades más importantes. Un predicador dijo una vez: el problema de los predicadores modernos es que no estamos respondiendo las preguntas que las personas están haciendo. Bueno, yo les propongo, mis amados hermanos, yo estoy convencido de que uno de los grandes problemas de los predicadores modernos es que han llegado a creer que ese es uno de los grandes problemas de los predicadores modernos. Miren, cuando los predicadores comenzamos a pensar que el propósito de la predicación es tratar de responder a las inquietudes particulares e individuales de nuestros oyentes, tarde o temprano terminaremos tergiversando la naturaleza misma de la predicación. Y lo triste es que muchos acuden a las iglesias con esas expectativas que los predicadores sean relevantes. Por supuesto, definiendo relevancia en términos de dime algo que sea útil para mi matrimonio, para criar a bien mis hijos y para tener una finanza estable. De lo contrario, no me interesa lo que tienes que decir. Ahora, ¿nos llamó Dios a responder las preguntas que los hombres están haciendo o a anunciar su testimonio revelado en la Biblia? ¿A qué nos llamó Dios? Yo le decía a alguien recientemente, y quizás está aquí, no lo he visto, pero estaba hablando algo muy real este hermano, este pastor. Él decía, hay un problema serio con los matrimonios, en las iglesias incluso. Y nosotros tenemos que buscar la manera de ayudar a los matrimonios. Y yo le decía, hermano, usted tiene toda la razón. Pero quiero hacer solamente una nótica de balance aquí. No es lo mismo atacar ese problema de una manera directa que atacarlo de una forma indirecta. Y uno puede estar tan preocupado por los matrimonios de la iglesia y hablar solamente de matrimonio y de la crianza de los hijos y de la reunión de la esposa y del esposo y todo lo demás, y sin darse cuenta relegar a Jesús a un segundo plano. Cuando lo que nuestros matrimonios necesitan es entender el evangelio y aplicarlo. Así que yo ayudo a la iglesia y a los matrimonios cuando les enseño el evangelio, y entonces les hago ver que el matrimonio está supuesto a ser una representación visible del evangelio. El matrimonio está supuesto a ser una parábola viviente del evangelio. Así que lo primero que los matrimonios de nuestras iglesias necesitan es entender el evangelio. Dice el Señor Jesús en Juan 3:34, el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Y en Juan capítulo 7, oigan lo que Cristo dice de sí mismo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Aquel que se limita a expresar sus propias opiniones está buscando su propia gloria. Pero el que busca la gloria de Dios pone todo empeño en proclamar fielmente el mensaje que se le ha encomendado. Escuchen una vez más al Señor, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, hermanos, ese es Jesús hablando, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y si nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, el Dios encarnado, se cuidó de hablar conforme a lo que el Padre le había dicho, hermanos, ¿cuánto más nosotros? Nosotros no venimos al púlpito a compartir nuestras propias ideas, no venimos al púlpito a hablar de las últimas técnicas psicológicas para tu mejor vida ahora, no. Y mucho menos a mantener al auditorio entretenido con una charla amena o manipularlos con unas cuantas historias tristes y emotivas.
No, queridos hermanos, si hay algo que la iglesia de nuestra generación necesita con urgencia, son predicadores que se dediquen en cuerpo y alma a interpretar, explicar y aplicar la palabra de Dios. La debilidad de la iglesia de nuestra generación se debe en gran medida a la debilidad de sus púlpitos. Necesitamos predicadores. Un siervo de Dios lo dice de esta manera: no es un secreto que la iglesia de Cristo carece por completo de buena salud en muchos lugares del mundo. Han venido languideciendo debido a que ha sido alimentada, como se diría en términos contemporáneos, con comida chatarra. Le han servido toda clase de sustitutos no naturales y preservativos artificiales que no alimentan de verdad. Como resultado, la desnutrición teológica y bíblica ha afligido a esta misma generación que ha dado pasos agigantados para asegurar que su salud física no sea perjudicada por el consumo de alimentos o productos carcinógenos. Uno va al supermercado y te dicen tanta caloría y tanta no sé qué y tanta vitamina y no sé cuánto y minerales y todo lo que tiene el que se da cuenta. Deberían ponerle esa etiqueta a los predicadores. Este no tiene vitamina, no tiene hierro. No. Pero los predicadores no vienen con esa etiqueta. De forma simultánea, dice este autor, una hambruna espiritual a escala global que ha venido como resultado de la ausencia de una publicación genuina de la palabra de Dios, continúa su avance indiscriminado y casi indomable en gran parte de los dominios de la iglesia. Qué triste, hermanos. Cuidamos nuestro cuerpo, pero no cuidamos nuestra alma. Ahora, Pablo fue todavía más explícito en el texto al definir el contenido de su mensaje. Él no se limitó a decir: yo vine a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, sino que se preocupa en señalar cuál es el contenido de ese testimonio de Dios. Versículo 2: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. He ahí el testimonio de Dios. Jesucristo y este crucificado. ¿Significa eso que durante los 18 meses que el apóstol Pablo estuvo en Corinto, él se limitó únicamente a predicar la carretera romana, a predicar sermones evangelísticos? No. Yo creo que lo que él está diciendo aquí es que toda su predicación giraba en torno a la obra redentora de Cristo en la cruz. Nada habría de comprometer el lugar central del Cristo crucificado. Nada. Estamos hablando acerca de la unidad en la iglesia. ¿Qué debemos decir a los hermanos? No contristéis al Espíritu Santo de Dios. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El Evangelio. Vamos a hablar acerca del matrimonio. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, el Evangelio. Vamos a hablar acerca de las ofrendas. ¿Saben lo que la mayoría de los predicadores hacen para que la gente suelte la lana? Crearles un complejo de culpa. ¿Cómo lo hacía Pablo? Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. El Evangelio. No había tema del que Pablo estuviera hablando que el Evangelio no estuviera de frente. Él predicaba a Cristo y este crucificado. Martín Lutero decía: yo predico como si Cristo hubiera sido crucificado ayer, como si hubiera resucitado hoy y fuese a regresar mañana. En ese sentido, es de suprema importancia esta nota de cautela de Graham Goldsworthy, que mencionábamos hace un momento, acerca de los elogios que escuchamos en la puerta de la iglesia al final del mensaje. No sé si es la costumbre aquí, pero en nuestra iglesia cuando los predicadores terminan van a la puerta y saludan a los hermanos. Decía él: muchas veces el sermón es considerado eficaz porque el predicador nos estimuló e incluso nos entretuvo. O quizás nos parece acertado
porque confirma nuestras ideas preconcebidas o nuestros prejuicios. Hay personas que dicen, me encantó el mensaje, el pastor dijo exactamente lo que yo pensaba. Pero el predicador debe tener cuidado, pues las muchas felicitaciones y conversaciones sobre qué buen sermón y cómo el Señor nos bendijo esta mañana pueden ser muy seductoras. Dice Graham Goldsworthy, ese tipo de comentarios depende en gran medida de lo que se le haya enseñado a esperar a nuestros oyentes. Ellos van a reaccionar a la predicación según lo que se les ha entrenado. Y hay iglesias que están mal entrenadas. Y le dicen al pastor, buen sermón, pastor. ¿Cómo yo evalúo un buen sermón? Sigue diciendo Goldsworthy, puesto que es el evangelio el que por medio de la revelación nos muestra la verdadera causa de nuestro problema humano y asimismo la respuesta de Dios a ese problema, el que un sermón sea apropiado debe ser evaluado por medio del mismo evangelio. Así que las primeras preguntas que debemos hacernos después de escuchar un sermón no debe ser ¿qué fue lo eficaz? ¿En qué me ayudó? ¿Nos bendijo? No, dice él. La pregunta clave es ¿de qué forma el estudio o sermón dio testimonio de Cristo y de su evangelio como poder de Dios para salvación? Jesús es el centro. Jesús es la clave. Porque Él es el tema de la Biblia. Spurgeon da el testimonio de un predicador joven que va al púlpito y cuando termina se acerca a un predicador de más edad y le dice, pastor, ¿qué le pareció mi sermón? Y este predicador de más edad le dijo, no me gustó para nada. Yo no vi a Cristo ahí. Dice Pablo, yo predico a Cristo y este crucificado, ese es mi tema. Yo predico a Cristo, yo quiero llevarte a Cristo. Ahora, Pablo no se preocupó únicamente por mantener la integridad del mensaje, sino también, y esto es importante, de que el contenido de su predicación determinara el estilo de su ministerio. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Ya vimos la integridad del mensaje, veamos ahora la integridad en la metodología. En la metodología. Hermanos, piensen en esto por un momento. ¿Cuál es el mensaje del evangelio? Bueno, que el hombre está tan dañado por causa de su pecado que Dios tuvo que venir al mundo a rescatarlo. Espiritualmente hablando, el hombre es tan impotente como un cadáver, como decíamos ayer, en lo que respecta a la salvación de su alma. ¿Qué hizo Dios para resolver ese problema? Envió a su propio Hijo a ocupar nuestro lugar, viviendo la vida de perfecta obediencia que nosotros no podíamos vivir, muriendo la muerte que nosotros merecíamos morir por nuestros pecados. Y así aseguró la regeneración del Espíritu para todos aquellos a quienes Él vino a salvar. Eso es el evangelio. ¿Cómo reacciona el hombre incrédulo cuando escucha el mensaje del evangelio? Lo rechaza como la más grande tontería y la más grande necedad. El hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Sin embargo, a pesar de la reacción del hombre natural a la predicación del evangelio, ese es el instrumento que Dios ha decidido usar para salvar a los escogidos. La locura de la predicación, dice Pablo en el capítulo 1, versículo 21 de 1 Corintios. Hermanos, no importa qué tan elocuente pueda ser un predicador, no importa cuán atractiva pueda ser su personalidad, si no predica el evangelio, ningún pecador será salvo. Y puede ser que la iglesia se llene, pero ningún pecador será salvo. Porque solo el evangelio es poder de Dios para salvación. Solo el evangelio es poder de Dios para salvación. Como decía hace un momento, el poder no está primariamente en la predicación de la palabra, es en la palabra predicada.
Es por eso que Pablo decidió mantener su metodología, lo mismo que su mensaje, sin importarle las reacciones adversas que su ministerio pudiera provocar. Capítulo 2 otra vez. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Era Pablo un predicador incompetente? No, no. Pero él decidió de manera intencional no solo proclamar lo que había sucedido en esa cruz, sino también aplicar ese instrumento de muerte en su propia vida y en su propio ministerio. ¿Y cómo lo hizo Pablo? Evitando a propósito hacer un despliegue de su capacidad de oratoria o su formidable capacidad intelectual para llamar la atención sobre él. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. En otras palabras, Pablo no trató de ganarse el respeto de los corintios haciendo uso de ese estilo retórico que tanto fascinaba a los griegos, porque él sabía, hermanos, él sabía que eso tiende a enfocar la atención de la gente en el predicador, no en el evangelio. Creo que era Spurgeon que decía: nosotros como predicadores no podemos dedicarnos a demostrar que somos inteligentes y que Jesús es precioso al mismo tiempo. Tenemos que escoger una de las dos. Jesús es precioso. Jesús es glorioso. Y nuestra función es llevarlos a Jesús. Mis hermanos, el poder del evangelio se manifiesta humillando al pecador y exaltando al Salvador. Por eso es tan incongruente que un predicador del evangelio se dedique a hacer un despliegue de elocuencia o de profundidad intelectual para llamar la atención sobre sí mismo, porque el efecto que ese tipo de predicación produce es totalmente contrario a lo que el evangelio está supuesto a producir. 1 Corintios 1:17, Pablo dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Por qué se hace vana la cruz de Cristo cuando el predicador hace un despliegue ostentoso de sabiduría y de elocuencia? Porque ese tipo de predicación cultiva el orgullo que el evangelio debe destruir para que el pecador pueda ser salvo y los creyentes puedan crecer en santidad. ¿Se dan cuenta cómo opera la inversa? Ese tipo de predicación elocuente que trata de atraer la atención sobre el predicador, lo que hace es cultivar el orgullo de los oyentes. Un orgullo que el evangelio debe destruir para que el oyente sea salvo y para que pueda crecer en santidad. Versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. El poder de Dios para salvación se manifiesta cuando la cruz nos humilla. Pero precisamente por eso el mensaje de la cruz no solo debe ser transmitido con integridad en su contenido, sino también en su forma. Porque hay una forma de predicar el evangelio de la cruz que esconde la cruz y alimenta la soberbia humana. Yo me pregunto, ¿qué fue lo que le pasó a Pablo en Corinto? Que dice: yo estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Algunos dicen, bueno, Pablo temía por su vida, y es posible porque un ángel tuvo que aparecerse y decirle: Pablo, no temas, habla, nadie podrá ponerte la mano porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Así que es probable que Pablo tuviera miedo de su vida en ese momento, o puede ser que Pablo se sintiera inadecuado para un ministerio tan importante como predicar el evangelio para la salvación de las almas. Yo no sé cuántos predicadores hay aquí, cuántos pastores hay aquí, pero hermanos, qué responsabilidad la que nosotros tenemos. El punto es
que Pablo no llegó a Corinto con una actitud triunfalista. Él estaba confiando únicamente en el poder de Dios y no en su capacidad de oratoria y, como decía hace un momento, su formidable capacidad intelectual, porque Pablo tenía una formidable capacidad intelectual. ¿Han escuchado esa historia del joven que viene a predicar y se sube al púlpito como un pavo real? Y le fue tan mal predicando que se bajó bien acongojado. Y un viejo predicador le dijo: joven, si hubieras subido al púlpito como bajaste, hubieras bajado como subiste. ¿Qué dice Pablo? Ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, fue con demostración del Espíritu y de poder. Pablo sabía que hay muchas formas inadecuadas de persuadir un auditorio. Y precisamente por eso tomó la determinación de proveer una ventana transparente hacia la cruz, como dice un comentarista, y no hacer un espectáculo de sí mismo. Ahora, yo debo aclarar en este punto que a lo largo de la historia de la iglesia y aún en el día de hoy se han levantado predicadores poderosos con una capacidad inusual para persuadir a las personas con el mensaje del evangelio. Damos gracias a Dios por los MacArthur, damos gracias a Dios por los John Piper, damos gracias a Dios por todos esos predicadores a quienes Dios les ha dado una tremenda plataforma, pero la motivación de esos predicadores no es ser populares. Ellos han predicado la palabra, ellos han predicado el evangelio y a Dios le ha placido bendecir en una manera inusual su predicación. Pero ¿saben qué? Dios no ha llamado a todo el mundo a tener el ministerio de John Piper ni de John MacArthur. Yo les digo a los hermanos de nuestra iglesia: miren, hermanos, República Dominicana es una isla muy bendecida. Muchos grandes predicadores vienen a predicarnos la palabra y nos beneficiamos de eso. No me malentiendan. Pero yo les digo a los hermanos de nuestra iglesia: miren, hermanos, los cristianos no viven de conferencias. Los Pipers, los MacArthur, los Paul Tripp y etcétera, etcétera, son unos cuantos. Pero el mundo está lleno de pastores ordinarios que nadie conoce, cuyos mensajes no se escuchan en internet, y es con esos pastores ordinarios que Dios está haciendo su obra en el mundo. Entonces hay hermanos en las iglesias que se alimentan del internet, pero entonces no escuchan al pastor que tienen en su iglesia. Y resulta que es a este hombre que Dios tiene en su iglesia, a este hombre desconocido, a quien Dios está usando en esa iglesia. Pablo rehusó en Corinto tratar de ganar la aprobación de la gente dándoles lo que ellos querían, en vez de darles lo que realmente necesitaban, porque él sabía que es a través de ese mensaje de la cruz que los griegos y judíos despreciaban, que Dios manifiesta su poder para salvar a los pecadores y para edificar a su iglesia. Mis hermanos, no existe ninguna forma de persuasión humana, ni ninguna oratoria tan elocuente que pueda hacer más poderoso el evangelio. ¿Hay algo que nosotros podamos hacer para que el evangelio sea más poderoso? ¿Qué pasó ahí? Estoy oyendo voces. No, hermanos, no hay manera en que ni tú ni yo podamos hacer el evangelio más poderoso. Ahora déjame decirte algo: sí hay muchas maneras en que un predicador puede enterrar ese poder en una maraña de argumentos humanos y de palabras sofisticadas. Hay miles de maneras de enterrar el evangelio. Queridos pastores, déjenme decir esto con dulzura.
nuestras opiniones personales no son vivas y eficaces. La palabra de Dios sí. Pero tu opinión ni la mía es viva y eficaz. El problema es que ese tipo de predicación pragmática, elocuente, intelectual, suele atraer a muchas personas. Y eso le hace creer al predicador que seguramente le está haciendo algo bien. Y la gente dice, me encanta ese predicador. Porque las cosas que dice son tan relevantes y tan prácticas para los problemas que yo enfrento cada día. Él sí responde las inquietudes de mi corazón. Y por favor, hermanos, no me malentiendan, la Biblia tiene mucho que decir acerca de nuestra vida práctica, aquí y ahora, de la crianza de los hijos, del matrimonio. En nuestra iglesia se predica de todos esos temas. Pero hay una enorme diferencia entre un predicador del evangelio y uno de estos conferencistas de autoayuda y motivación. Y es que el predicador del evangelio te lleva a ver cualquier problema a la luz del evangelio. Siempre el evangelio está delante. Y lo que es todavía más crucial, él no relega el mensaje del evangelio a un segundo plano para tratar de resolver los problemas que la gente cree que son sus necesidades primarias. Mis hermanos, el evangelio no solo es poder de Dios para conversión, es poder de Dios para salvación. Eso quiere decir que es un poder que vamos a necesitar a través de toda nuestra vida cristiana. ¿Tú quieres que tu iglesia crezca? Predica el evangelio a los cristianos. Los cristianos necesitan el evangelio. Y yo no estoy hablando aquí, como decíamos el otro día, que hay que predicar el evangelio en las iglesias porque hay muchos inconversos que creen que son cristianos. No. Yo estoy diciendo que aún a los que realmente son cristianos hay que predicarles el evangelio. La iglesia necesita el evangelio. No podemos dejar de proclamar a Cristo y este crucificado, porque ese poder de Dios que lo cambia todo en nuestras vidas emana del evangelio de la cruz. Noten cómo dice Pablo otra vez en los versículos 22 al 24 del capítulo 1. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Pablo quería ver ese poder de Dios en acción. Y él sabía que ese poder se manifiesta en el contexto de la predicación del evangelio. Pero hay una cosa más en nuestro texto y con esto concluyo. No solo debemos mantener la integridad del mensaje, debemos mantener la integridad de la metodología, sino también la integridad de nuestra motivación. Versículo 5. ¿Por qué hizo Pablo todo esto? Para que vuestra fe, ahí está su motivación, su propósito, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Por qué Pablo rechazó tajantemente el pragmatismo, la elocuencia en la predicación? Aquí está la respuesta. Porque su meta era edificar la fe de los creyentes en el poder de Dios y no en la sabiduría de los hombres. Pablo no quería que estos creyentes dependieran de sus buenos consejos para vivir una vida plena y dichosa. Él quería que ellos descansaran plenamente en el poder de Dios. Y el poder de Dios se manifiesta en Cristo. Y no olviden que esa clase de fe en el poder de Dios que se manifiesta en Cristo viene del oír, y el oír por la palabra de Dios. Yo recuerdo cuando yo me convertí al Señor y comencé a leer mi Biblia y llegué a Romanos 1:17. Y por mucho tiempo yo decía, yo no entiendo este texto. Porque el texto dice, la fe viene por el oír. Si el texto siguiera diciendo, la fe viene por el oír la palabra de Dios, yo lo entendería. Pero eso no es lo que dice el texto.
Dice, la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. ¿Cómo que el oír viene por la palabra de Dios? Después entendí que Pablo dice en Romanos capítulo 10, versículo 14, dice, ¿cómo creerán en aquel, el texto griego dice, en aquel a quien no han oído? ¿Recuerdan lo que dice Juan 10? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Lo que el pecador necesita para tener fe es oír la voz de Cristo, y la voz de Cristo se oye cuando se predica la palabra. O sea, lo que Pablo está diciendo es, la fe nace por el oír, y el oír la voz de Jesús viene por medio de la predicación de la palabra. Cuando el expositor viene al púlpito y predica fielmente la palabra de Dios y desentraña el mensaje del texto, hermanos, algo raro ocurre, algo misterioso ocurre. El Espíritu Santo está tomando la voz de Cristo predicada a través de la palabra y aplicándola en el corazón de cada uno. Wow. ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Tú quieres que la gente oiga a Cristo y no a ti? Predica la palabra. Predica la palabra. Yo no quiero sonar simplista con lo que voy a decir ahora, pero lo que nuestros oyentes necesitan más que ninguna otra cosa, sean creyentes o no, sea cual sea el problema que estén confrontando, es que los guiemos a Cristo y a este crucificado. Ansiedad, temor, depresión, llévalos a Cristo. En otras palabras, ellos necesitan que nosotros les mostremos a Cristo no como un entrenador personal que puede proveernos una buena estrategia para tu mejor vida ahora, sino como un poderoso Salvador que obtuvo una victoria aplastante sobre el pecado y las huestes de maldad al morir y resucitar por nuestra salvación. Miren, mis hermanos, ese tipo de predicación que se enfoca primariamente en la solución de problemas prácticos, pero esconde a Jesús, esconde el Evangelio, ¿saben lo que produce a la larga? Una congregación que depende del pastor, depende del predicador. Pero la predicación que lleva a los hombres a Cristo produce personas que en dependencia de Cristo pueden enfrentar cualquier problema de la vida. Entonces llévalo a Cristo, que Él es poder de Dios y sabiduría de Dios. Me encanta cómo dice Jim Shaddix al explicar 1 Corintios 1:24, dice, el mensaje del Cristo crucificado, tal cual es revelado en la Escritura, es potenciado con un poder sobrenatural que cambia vidas. Y más adelante añade, nunca se intentó que el Evangelio fuera meramente un buen consejo para decirme cómo navegar a través de los problemas diarios de la vida. Tampoco es simplemente un mensaje acerca del poder de Dios. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Sin embargo, muchas veces negamos en la práctica lo que decimos creer con nuestras cabezas. Queridos pastores y predicadores, no diluyamos el Evangelio, no ocultemos el Evangelio entre los escombros de la sabiduría humana en nuestro afán por ser prácticos y relevantes. No hagamos eso. Debemos ser prácticos y relevantes en nuestra predicación, pero ¿saben qué? Es el Evangelio lo que determina la relevancia. Es el Evangelio lo que gobierna las aplicaciones. ¿Cuántas veces hemos escuchado mensajes en Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11? Ahí se encuentra la tentación de Jesús. A lo largo de mi vida cristiana yo he escuchado muchos mensajes en Mateo 4 donde se me dice cómo enfrentar la tentación tomando como ejemplo a Jesús. Y ciertamente, hermanos, dice Primera de Pedro que Jesús nos dejó un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Así que si usted ha predicado Mateo capítulo 4 y ha mostrado a Jesús como un ejemplo para vencer la tentación, usted no ha hecho nada malo. Es correcto. Sin embargo, hay algo más en ese pasaje de lo que rara vez se habla,
y que personalmente creo que es la gran enseñanza de ese pasaje. La gran enseñanza de ese pasaje no es simplemente que Jesús nos dejó un ejemplo de cómo vencer la tentación. La gran enseñanza es que Jesús como hombre venció a Satanás en tu lugar y en el mío. Y eso es diferente. Nuestros oyentes necesitan saber cómo enfrentar las tentaciones en una forma práctica. Pero ellos no podrán hacer eso si no entienden primero lo que hizo Cristo como el segundo Adán para que nuestra victoria sobre el pecado fuera posible. Hay una diferencia entre decir, para enfrentar la tentación hay que citar la Biblia, y eso se aprende en Mateo 4, a decir, amados hermanos, nosotros podemos tener victoria sobre la tentación porque nosotros estamos en Cristo y ya Cristo como nuestro representante venció al diablo en nuestro lugar. Eso pone el Evangelio otra vez de primer plano. La victoria de Jesús. La victoria de Jesús. Nuestros hermanos necesitan saber que Jesús venció y que nosotros estamos en Él y somos victoriosos en Él. El anhelo de nuestros corazones debe ser que nuestros oyentes sean expuestos al poder omnipotente de Dios que actúa en el Evangelio para que nuestro Señor Jesucristo sea más ampliamente glorificado en la salvación de los pecadores y en la santificación de los creyentes. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. La gran preocupación de Pablo no era únicamente el bienestar espiritual de las almas a las que él ministraba, y obviamente a Pablo le importaba el bienestar espiritual de las almas a las que él ministraba, pero la gran preocupación de Pablo no era esa. La gran preocupación de Pablo, lo que lo consumía, es que cada vez que él predicaba, Cristo fuera glorificado. Permítanme leer otra vez 1 Corintios 1, 25 hasta el capítulo 2, el texto que hemos estado exponiendo, y van a ver una conexión allí que hasta ahora no ha sido tan evidente. Recuerden, hermanos, que las divisiones de capítulos no siempre reflejan el flujo de pensamiento, ¿verdad? El burro que saltó, ok. Pablo dice a los Corintios, versículo 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Pastores, Dios estaba buscando a lo más necio para poder mostrar su poder y te encontró a ti. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Dice no escogió a lo fuerte, sino a lo débil, y a lo débil escogió para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Saben para qué? A fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que, hermanos, ¿ven la conexión? O sea, Pablo está preocupado para que en la iglesia solo Cristo reciba la gloria, y dice, así que, porque esa era mi preocupación, yo no fui a vosotros con excelencia de palabras, de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, para que el que se gloría no se gloríe en el predicador, para que el que se gloría en el Señor. Solo Cristo es precioso. Y nosotros somos un grupo de necios, débiles, a quienes escogió el Señor para mostrar la gloria de su Hijo. Pastores, hagan todo lo que esté a su alcance para mostrar a la iglesia que Jesús es precioso. En una iglesia había un pastor, como dicen ustedes en México, bien chaparrito. Y atrás del púlpito había una cruz.
Y un día invitaron a un pastor americano que medía como 6'5". Y había un niño que se sentaba siempre con su mamá en la primera fila y como el pastor de la iglesia era tan chaparrito, él siempre veía la cruz detrás del pastor. Pero cuando vino este pastor norteamericano, tan alto, él le dijo: mamá, no me gusta ese predicador, no me deja ver la cruz. Hermanos, que no importa el tamaño que tengamos, que cada vez que prediquemos sea evidente la cruz. Que el Señor nos ayude, hermanos, a mantener la integridad de nuestra predicación por el bien de las almas a las que ministramos, pero sobre todas las cosas, para la gloria de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, quien merece toda honra, toda alabanza y todo honor. Qué gran Salvador tenemos.